momento vamos a ir a segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Les invito a ir, por favor, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar en los versículos del 1 al 13. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Leamos con ayuda del Señor. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Bueno, oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendices a través de ella y nos das instrucciones. Nos santificas porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, por favor, amado Dios, a entenderla, a tenerla presente en nuestros corazones todos los días, amado Dios, para que podamos dar ese fruto agradable, ese fruto de justicia que tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de que podemos escuchar tu palabra y debemos ponerla en práctica, en obra, para la gloria y honra de tu nombre. Háblanos, por favor, amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, les quería preguntar, ¿quiénes han leído la segunda carta de Timoteo esta semana? Bueno, entonces, para entrar en contexto, recordemos que el apóstol Pablo le está dando instrucciones a su hijo en la fe, ¿cierto? Le está dando sus últimas instrucciones el apóstol Pablo, porque su ministerio ya está pronto en el ocaso de su ministerio. El apóstol Pablo estaba allí encarcelado, pero así como en una carrera de relevos, se han visto las carreras de relevos de atletismo, ¿cierto? Que el que va corriendo le tiene que entregar al que va a correr un palito. Ese palito se llama testimonio o testigo. Entonces se lo tiene que entregar de una buena forma, porque si se le cae, ahí pierde la carrera. Cuando tenía más o menos como 10, 11 años en el colegio, nos pusieron a 4 compañeritos a practicar más o menos por unos 6 meses para llevar a cabo una carrera de relevos. Esa era como la meta. Y de los trabajos más importantes que teníamos que hacer no era salir corriendo, sino aprender a recibir y a entregar ese testimonio. Era muy importante. Duramos 6 meses practicando esto y nos costaba bastante, porque íbamos a entregar y el otro entonces tenía la mano torcida, no tenía la mano bien y se caía, y eso era una de las cosas más importantes para este tipo de carrera. El apóstol Pablo, en el final de su ministerio,
le está entregando algo muy valioso, muy importante a Timoteo a través de estas cartas. Recordemos que Timoteo era uno de los pastores de allí de Éfeso, y por medio de ese conocimiento que le estaba dando el apóstol Pablo, tenía que replicarlo, tenía que compartirlo. Imagínense cuántas veces tuvo que Timoteo leer estas dos cartas. ¿Se las aprenderían todas las instrucciones de una vez? Yo pienso que no. Pues en mi caso sí me toca, para aprender, lea, vuelva y lea, vuelva y lea y vuelva y lea. Para muchos es de pronto muy fácil el aprendizaje, pero digamos en mi caso me cuesta bastante. Y para poder transmitir lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia de Éfeso, yo creo que a Timoteo le costó bastante aprendérselo, porque eran bastantes instrucciones. Entonces, además de todas las cosas que le había dicho el apóstol Pablo a Timoteo que debía seguir, cuidar de las sanas enseñanzas, evitar a los falsos maestros, atender a las viudas, todas aquellas instrucciones que le dio en la primera y segunda carta a Timoteo, le dice en el primer versículo del capítulo 3, también debes saber esto. Además de todas esas cosas, también debes conocer estas cosas que te voy a decir. Y nombra algo muy importante, habla en los postreros tiempos. Esa época o este nombre de los postreros tiempos alude al principio o al nacimiento de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes están en esos postreros tiempos? Nosotros estamos ahí en esos postreros días y en esos postreros tiempos. También esto lo menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla de los postreros días que vendrán burladores, que se van a burlar del Señor, y eso lo estamos viviendo en este momento también. Pero le dice algo muy importante, que iba a venir tiempos peligrosos. En el griego clásico, esta palabra se utilizaba para describir animales salvajes peligrosos o al mar embravecido. Entonces le dice a Timoteo como que dimensione, mire esos tiempos, o sea, digamos que los compara como el ataque de un animal salvaje. Y quiero por favor pedirle al hermano Gabriel si me puede ayudar con Mateo capítulo 8 versículo 28. Esta palabra de tiempos peligrosos en el griego clásico solamente la podemos encontrar dos veces en la Biblia. Una es aquí, en segunda carta de Timoteo, y la otra es en Mateo 8 28, y vamos a ver por qué. 8:28. Sí, señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gracias, hermano. Entonces, ahí describe la palabra feroz. Asimismo, estos tiempos peligrosos es la misma palabra. Vendrán tiempos feroces, vendrán tiempos difíciles. Y no es porque iba a pasar algo exteriormente en la iglesia como hambre, como persecución, enfermedad o algún tipo de mal. No, era porque iban a venir hombres de los cuales vamos a mirar su descripción en los siguientes versículos. Entonces, el apóstol Pablo quería que Timoteo estuviera bien enterado de lo que iba a padecer la iglesia, de que iban a venir esos tiempos donde iban a venir hombres de ese carácter, feroces, que iban a atacar la iglesia. ¿Y cómo la iban a atacar? Con falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Su carácter no iba a ir conforme a la piedad, sino iba a ir en contra de la piedad y de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos cambiado de casa o de apartamento en alguna vez? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Cuando llegamos a un vecindario nuevo, de pronto algún vecino nos puede decir: tenga cuidado porque allí en la esquina dejan de pronto uno o dos perros y son peligrosos. Si a uno le dicen hay perros sueltos, de pronto de una raza pequeña, un pincher, un chihuahua,
pues uno dice, pues son peligrosos, pero son pequeñitos. Puedo pasar por un ladito, pero que le diga de pronto, ahí se puede ir, ¿cierto? Pero es diferente cuando nos dicen, allí en aquella esquina dejan un Rottweiler suelto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues vamos a estar alerta, ¿cierto? Vamos a tratar de evitar pasar por esa esquina. Eso es lo que le quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo respecto a estos hombres. Son feroces. Y vamos a ver en el versículo 5 que le dice a ellos, evita. Así como la gente cuando iba a pasar allí por el lado de los endemoniados gadarenos, tenía que ¿qué? Evitarlos. Nadie pasaba por ahí porque eran feroces. Estos hombres de los cuales nos va a hablar el apóstol Pablo y le está hablando a Timoteo, son feroces en su interior, en su falsa doctrina. Pueden llegar a corromper iglesias, familias enteras, que de pronto tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Solamente es una máscara, pero sus corazones no han sido transformados y por lo tanto son hombres malvados, perversos, que no siguen al Señor, que aman más este mundo que las cosas de nuestro Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros como creyentes entendamos cuál es la naturaleza de aquellos hombres. ¿Para qué? No para confrontarlos, no para contender, no para darle explicaciones acerca de la fe, sino, como dice el apóstol Pablo, evitarlos. Leamos el versículo 2. Pues bueno, ahí yo hice los dividí en dos grupos para que podamos entender un poquito más su carácter. El primer grupo de estos falsos líderes es que están centrados en sí mismos y desprecian al Señor. Primero, son amadores de sí mismos, son egocéntricos, vanidosos y ególatras. Están enamorados de sí mismos. Tal vez se levantan, se ven al espejo y dicen, uy, estoy como más simpático hoy, ¿cierto? Entonces, soy como el más querido. Entonces, se aman a sí mismos. ¿Aman a Dios? No adoran a Dios, porque ellos mismos están idolatrando. Ellos mismos son sus dioses. Son vanagloriosos, o sea que son jactanciosos, hablan de sí mismos para exaltarse. Cuando podemos hablar con una persona de esta naturaleza, siempre lo que va a salir de su boca es autoexaltación. Que yo hice, yo me gané, yo fui reconocido por un título, ¿sí? Siempre va a hablar lo que él hace o lo que él fue reconocido. Son soberbios, arrogantes, altaneros, y en su corazón puede pensar que es la persona más importante, más que nuestro Dios. También blasfemos, que hablan irrespetuosamente acerca de Dios, de la palabra de nuestro Dios, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el servicio, hablan irrespetuosamente. Impíos, se oponen a Dios en desobediencia y tienen un desprecio por el Señor y su palabra. Otro, amadores de los deleites más que de Dios, aman los placeres y su prioridad es buscar la satisfacción personal. Esto quiere decir que tal vez ellos en su forma de pensar de pronto pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Pueden orar, pueden leer la Biblia, tal vez pueden venir a congregarse, pero sin embargo, si se les presenta algún tipo de deleite, ellos van a amar más los deleites que a nuestro Dios. No van a disfrutar la comunión con el Señor, no se van a deleitar en su presencia, no podrán decir lo que dijo David en el Salmo 16:11, que dijo lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No se van a deleitar
en conocer la palabra de Dios, ni en leerla, ni en orar, ni en servir, sino solamente lo van a hacer como una fachada. Pero en su corazón realmente no aman a Dios, no buscan la presencia de Dios. Se les puede pasar días, meses, que no leen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no aman realmente a Dios, sino tienen una fachada. Y cuando vienen a las congregaciones van a mostrar esa fachada, pero sin embargo van a amar más los deleites que a nuestro Dios. Entonces ese es el primer grupo. Están centrados en sí mismos y desprecian al Señor. El segundo grupo lo califiqué como que causan daño al prójimo. Son ávaros. La definición de ávaros es amadores al dinero, codiciosos, siempre hablan de los negocios, de los bienes materiales, de las inversiones, de las propiedades. Cuando tenemos un tipo de conversación con estas personas, van a hablar solamente de negocios, del dinero, de lo que les interesa a ellos, la avaricia. También desobedientes a los padres, son rebeldes, ingratos, que son desagradecidos, sin afecto natural. ¿Alguien sabe qué es una persona sin afecto natural? ¿No? Más o menos, sé que no le importa a nadie. La definición es que no tiene cariño ni amor por la familia y por las demás personas. Implacables, rehúsan hacer la paz, no les gustan las reconciliaciones, y son de los que a veces uno escucha decir que cuando una persona se equivoca o hace algo indebido, dice que le caiga todo el peso de la ley. Es alguien implacable, no tiene misericordia, no tiene compasión. Otro, son calumniadores, inventan cosas para hacer quedar mal a otras personas. Son testigos falsos, intemperantes. ¿Saben qué es una persona intemperante? ¿No? Pensaba lo mismo, porque la palabra intemperante de pronto se puede referir al temperamento, pero no es así. La definición de intemperante es que no tiene dominio propio, personas que no controlan sus pasiones, le dan rienda suelta a sus pasiones. Entonces, ¿qué es lo contrario? El dominio propio. El creyente tiene dominio propio por la gracia y la misericordia de nuestro Dios a través del fruto del Espíritu Santo, que lo podemos leer en Gálatas 5. El creyente, aunque era débil, ahora vive siendo gobernado, influenciado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo domina, controla esas pasiones. Entonces el creyente, a pesar de que haya sido o haya tenido pasiones desmedidas en su época o en su hombre viejo, ahora va a ser controlado por el Espíritu Santo. Sus pasiones van a ser controladas. El hombre intemperante no, va a darle rienda suelta a sus pasiones y en un momento u otro se va a dejar llevar por ellas. También son crueles, tienen una total indiferencia al dolor ajeno. Entonces, si le ocurre algo a la otra persona, no se va a doler. Si de pronto la otra persona se va a alegrar, no se va a alegrar, porque es una persona que está totalmente inhibida del dolor ajeno. Son aborrecedores de lo bueno, totalmente opuesto a la bondad de Dios. Indica un rechazo total a la bondad, prefiriendo el mal, la inmoralidad y la hostilidad hacia Dios. Aborrecen lo bueno. Son traidores. Es una persona que corrompe la confianza en busca de su beneficio. Dice ser fiel, pero le ofrecen algo mejor y dice, no, yo me voy por lo mejor, por lo que me convenga más a mí. Entonces son traidores. Impetuosos, que son precipitados, voluntariosos y no aceptan un consejo. Entonces actúan con ímpetu, se dejan llevar por sus emociones, sus sentimientos, no reciben consejos,
sino simplemente hacen lo que bien a ellos les parezca. Infatuados. ¿Saben qué es una persona infatuada? Bueno, encontré una definición aquí, que es una persona que experimenta una pasión desmedida por una persona o una idea. Entonces, ya va a haber a aquella persona que hace bien las cosas como que lo va a idealizar, lo va a volver como un ídolo, ¿sí? Entonces lo va a seguir solamente porque esa persona hace las cosas bien y lo idealiza. Entonces experimenta una pasión desmedida, ¿sí? Va a ver a una persona de pronto en el grupo de liderazgo y lo va a idealizar y lo va a tratar como de idolatrar y va a decir que esta persona es lo mejor, lo único, lo verdadero. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues no va a adorar al Señor, porque el Señor es la verdad, Él es perfecto, no hay de pos del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo para la congregación, para la iglesia, sino va a ir detrás de un líder o de una persona que tal vez tiene un puesto o un lugar de eminencia. ¿Por qué? Porque su pasión lo va a conducir a que lo idolatre, a que lo idealice. Entonces, esta es una palabra infatuada. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que van a venir aquellos hombres. Para nuestra época, ya están, ¿sí? Aunque allí hablaba para futuro, para nuestra época ya están. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad es la devoción a Dios, la reverencia hacia Dios que se manifiesta en nuestra conducta, ¿sí? Estos hombres quieren ser a la vez piadosos, pero mantener sus pecados ocultos. Van a venir de pronto, van a estar en medio de la congregación, van a ese día tal vez refrenar ciertas cosas en su carácter, en su conducta, pero cuando salgan de aquí, cuando vayan a sus casas, o cuando estén en sus trabajos, o cuando estén con sus amigos, allá van a ser realmente como son. Aquí van a tener una apariencia de ser piadosos, de una devoción a Dios, de un buen comportamiento, de un buen carácter, pero allí en sus casas no van a poder ser íntegros, no van a poder vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a las Escrituras, sino van a vivir una vida desenfrenada. Sus pensamientos lo llevarán a cometer muchas cosas y a vivir, como dice aquí, este carácter, todo lo que hemos nombrado. Pero aquí en la iglesia, cuando se congrega, cuando se reúne, va a tener una apariencia de piedad. Y dice que negarán la eficacia de ella. Negar la eficacia de la piedad significa que ellos no van a ver el poder de Dios actuando en sus corazones, transformando sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Asimismo, niegan esa eficacia. ¿Por qué? Porque sus corazones no están siendo transformados, porque nunca fueron regenerados, nunca nacieron de nuevo, no han creído verdaderamente a la verdad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no son hijos de Dios. Tienen una apariencia de ser hijos de Dios, pero no son verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su conducta va a mostrar, a manifestar que Dios no ha iniciado una buena obra en ellos, como lo dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: el que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará. El Señor ha iniciado una buena obra en el creyente, pero si no ha iniciado una buena obra en el creyente, aquel que piense estar en medio de la congregación y no es un verdadero creyente, no va a tener una conducta transformada, no va a tener un corazón nuevo, y por lo tanto su carácter va a ser así como lo menciona el apóstol Pablo. Un autor dijo lo siguiente: mantendrán una fachada de religión, pero su conducta negará su validez. Otro autor
dijo lo siguiente: estos, al pretender ser cristianos y vestir ante los hombres el uniforme de Cristo, pero deshonrando su nombre con sus vidas, causaron el más grave daño a la santa causa cristiana. Y vemos que a través de las cartas que hemos estudiado, el apóstol Pablo siempre le decía a Timoteo: cuidado con los falsos maestros, con las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque causan mucho daño en el interior de la iglesia de nuestro Señor. Entonces solamente va a ser una fachada. Niegan el poder de Dios al mostrar sus vidas no transformadas, porque no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Para los incrédulos que están viendo el mal carácter de estos hombres que dicen ser cristianos, los incrédulos no creerán la eficacia del poder de Dios al no ver transformada una persona que habla de la Biblia y Cristo. Entonces lo que hacen es dar un mal testimonio, y eso lo podemos ver en muchas partes, o podemos escuchar que dicen: no, pero usted que se dice cristiano, ¿por qué se comporta? ¿Por qué tiene estas malas actitudes? Sabemos que el creyente está en un proceso de transformación, ¿cierto? En un proceso de santificación progresiva, que el Señor lo está llevando a morir cada día a su mala conducta, al pecado. Pero sin embargo, el creyente puede voltear a mirar atrás y hacer una comparación y decir: Señor, tú has hecho una buena obra en mí, ya no soy el mismo que era en el pasado. Está en ese proceso de santificación. Pero aquel hombre que es un falso creyente, un falso líder, no va a poder decir esto. Ha podido refrenar ciertas cosas delante de la congregación, pero en su corazón no ha habido una verdadera transformación, no ha sido regenerado, no ha sido transformado por la palabra de Dios. Su mente no ha sido renovada, sus pensamientos siguen siendo los mismos, pero tal vez tratando de falsificar el ser un creyente, tratando de imitar, de hacerse lo más parecido al creyente verdadero, y es un peligro. Versículo 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Les quiero leer este versículo en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: algunos de ellos entran a las casas y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de deseos. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otro y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todos estos tipos de deseo. Cuando vemos la palabra mujercillas, de pronto uno se imagina algo diferente, de pronto mujeres de la mala vida, ¿cierto? Pero no, la definición del griego es la palabra unaikaia, que significa mujeres pequeñas en su fortaleza, pequeñas en su discernimiento, pequeñas y débiles. Para la época allí en Éfeso, las mujeres, la gran mayoría, se quedaban en sus casas cuidando a sus hijos y bueno, por la cultura, casi todas las mujeres se quedaban en la casa. El hombre era el que salía a trabajar. Y por lo tanto, aquellos hombres, de estos hombres, se metían allí a las casas a brindarles unas falsas enseñanzas. ¿Cómo entraban allí? Entraban hablando de la palabra de Dios, tal vez de versículos bíblicos, de lo que habían aprendido, pero lo que querían era engañar a aquellas mujeres. También dice que estaban cargadas de pecado. Podemos por la palabra decir que si estaban cargadas de pecado era porque no eran mujeres verdaderamente creyentes. ¿El creyente sigue cargando con la culpa del pecado? No. ¿Sigue cargando con sus pecados? No, porque el Señor Jesucristo lo limpió, lo lavó, lo perdonó, lo justificó. Entonces aquellas mujeres, según lo que podemos ver, no eran mujeres creyentes, eran mujeres que todavía estaban viviendo en su carne, en sus pasiones, arrastradas por diversas
concupiscencias, por diversos deseos. Y estos hombres entraban allí y las engañaban. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Cierto? No estaba con Adán, la tomó aparte y la engañó. Estos hombres hacen lo mismo y hacían lo mismo en aquella época. Entraban y engañaban a las mujeres primero. La mujer le transmitía ese falso conocimiento de la verdad a su esposo y a sus hijos. Entonces podíamos ver familias enteras engañadas por los falsos maestros, por la falsa doctrina. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Podríamos decir que el apóstol Pablo estaba refiriéndose a estar aprendiendo de la verdad del Señor Jesucristo, pero no. Según los comentaristas bíblicos, dicen que estas mujeres estaban aprendiendo era de cosas que saciaran sus emociones, sus sentimientos, tal vez cosas que podrían tener apariencia de ser bíblicas, pero en la realidad no las tenían, o que andaban de secta en secta, tratando de satisfacer su corazón. Tal vez tenían vacíos en sus corazones, sentido de culpa, sentimientos y todo este tipo de cosas, pero realmente no querían conocer al Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en la actualidad. Hay muchas predicaciones que pueden enseñar acerca de versículos bíblicos que satisfacen ciertas emociones, o tal vez el predicador quiere que la gente sea motivada o sea llenada emocionalmente, pero no va conforme a la sana doctrina del Señor. Entonces estas mujeres eran así, estaban siempre aprendiendo, teniendo, digamos, como la inquietud de aprender ciertas cosas, pero realmente, dice aquí en el versículo 7, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Que Jesucristo es el único mediador, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo es único Hijo de Dios, el único Dios que vino al mundo, que se encarnó, que fue a la cruz por nuestros pecados para que tuviéramos redención y vida eterna. Ellas nunca quieren acceder al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, su conducta también no es transformada. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Alguien ha escuchado estos nombres en el Antiguo Testamento? No son mencionados allí. Según algunos, puede ser que el apóstol Pablo los aprendió por tradición judía o simplemente por revelación divina, porque estos nombres no aparecen en el Antiguo Testamento. Y quiero pedirle por favor al hermano Jorman si me puede ayudar a leer Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 11. El hermano Mauricio, Éxodo 7, 20 y 22. Dice su palabra. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Gracias, hermano Germán. Hermano Mauricio. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hasta 22, por favor. Y el Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron los 7 días después que Jehová hirió el río. Gracias.
También al hermano Abelino le quiero pedir el favor, ahí mismo el capítulo 8, versículos 6 y 7, capítulo 8, versículos 6 y 7, y al hermano Gabriel, capítulo 8, versículos 17 al 19. Éxodo 8, 17 para el hermano Gabriel. 8, 6 y 7. Hoy es, 6 y 7. sí, señor. Éxodo 8, 6 y 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ramas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ramas sobre la tierra de Egipto. Sí, señor. No, gracias. Así está bien. Hermano Gabriel. 8 y 9. Del 17 al 19. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de estos dos hombres, no tienen los nombres aquí en el Antiguo Testamento, pero sin embargo podemos ver por las Escrituras que ellos resistieron a Moisés, al poder de Dios, al intentar o el hacer por el poder de las tinieblas en ese momento los mismos milagros que estaba haciendo Moisés con el poder de Dios. Intentaron resistir, mostrar que tal vez Dios no era Dios, pero llegó el momento que no pudieron seguir haciéndolo, ¿cierto? Tuvieron que resistir y decir: esto es dedo de Dios, nosotros no podemos replicar aquellos milagros que Dios está haciendo. Y Pablo dice que estos hombres, de los cuales habla en los versículos anteriores, de los que hemos mirado, resisten a la verdad, pero así como estos hechiceros no pudieron continuar resistiendo a la verdad, esos hombres falsos y perversos tampoco lo podrán hacer. Y nos podemos preguntar, pero si han seguido saliendo falsos maestros, ¿cierto? Falsas doctrinas, ¿qué se podría decir de esto? Sin embargo, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que estos hombres falsificadores de la verdad, que están teniendo digamos, su traje o su camuflaje de hombre o mujer cristiana, no van a poder seguir tapando su conducta perversa. Es como cuando uno va a una piscina y quiere meter el balón y mantenerlo ahí abajo, ¿cierto? Si lo han hecho de pronto alguna vez, y el balón de una u otra manera, por algún lado, sale a la superficie. Estos hombres van a hacer algo parecido. Dios va a manifestar esa insensatez. Dios los va a sacar a la luz. Esa mala conducta en algún momento va a salir a luz, se va a manifestar. Entonces, eso es lo que quería decir el apóstol Pablo, que no van a poder seguir más adelante, que son réprobos en cuanto a la fe, que no están aprobados, que perdieron el examen, que no son como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que se presentara con diligencia como un obrero aprobado. Estos no van a ser así, sino van a ser o ya son desaprobados por nuestro Dios, porque están yendo en contra de la voluntad del Señor y de su palabra. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Habla de hombres que son insensatos. Ahora lo contrario, los verdaderos creyentes. Versículos 10 al 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Los verdaderos creyentes siguen la doctrina del Señor, el conjunto de enseñanzas, las sanas palabras de nuestro Dios. Van a seguir, van a continuar, van a perseverar en el camino del Señor. Vendrán tiempos difíciles tal vez para algunos de nosotros, han venido tiempos difíciles, sufrimientos, padecimientos, pero el verdadero creyente se va a mantener en la sana doctrina. Conducta. Va a seguir la conducta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a seguir su ejemplo, va a seguir la mansedumbre, la piedad, va a seguir la humildad, la bondad, la fe, el amor, el gozo, va a estar allí en la conducta de aquel que es un verdadero creyente. También los verdaderos creyentes siguen el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Vivir en santidad. Sí, vivir en santidad. Sí, Señor. Glorificarlo. Sí, Señor. Entonces, el verdadero propósito del verdadero creyente lo va a seguir. Su carácter va a ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a un varón perfecto, ¿cierto? Que nos habla en Efesios capítulo 4. Va a llegar a esa estatura. Va a cumplir el propósito de Dios, lo va a seguir. También los verdaderos creyentes van a seguir la fe, permanecerán creyendo en el Señor y en la palabra de Dios. La longanimidad, que significa un largo sufrimiento por resistencia paciente ante las dificultades sin perder la calma. Van a estar sometidos a pruebas, van a tener dificultades, van a padecer tal vez alguna situación muy difícil, enfermedad o escasez, pero no van a perder la calma, no se van a desanimar, sino van a mirar siempre al Señor, y el Señor les va a dar la fortaleza a aquellos verdaderos creyentes. Amor, va a amar a nuestro Dios. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El verdadero creyente va a amar a Dios sinceramente y va a poder amar a su prójimo, y no solamente lo va a amar, sino lo va a demostrar. Paciencia significa estar debajo de o soportar las pruebas. El verdadero creyente va a tener paciencia, va a orar, pero también va a esperar la respuesta de nuestro Dios. Y si Dios, en su soberanía, en su providencia, no le da en el momento la respuesta a su oración, el siervo de Dios, el verdadero creyente, va a ser paciente, va a esperar. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: tú has seguido mis persecuciones y padecimientos. Estos persecuciones y padecimientos lo nombra aquí el apóstol Pablo, que le sucedieron en Antioquía. Allí fue expulsado por predicar la palabra. En Iconio lo iban a apedrear, y en Listra, donde se supone que era Timoteo, sanó a un cojo y después lo apedrearon hasta quedar casi muerto. No es que el Señor no lo haya librado de esas persecuciones, sino que Dios le permitió esa persecución al apóstol Pablo y le dio la tranquilidad, le dio la firmeza, le dio la confianza para que el apóstol Pablo no se desanimara, sino que permaneciera siempre creyendo y haciendo la voluntad de Dios. Versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está garantizado para todos aquellos que son verdaderos creyentes, que van a padecer persecución si quieren vivir piadosamente. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir piadosamente? Amén. Vamos a padecer persecución. El Señor no nos garantiza que nos va a evitar esa persecución o esos padecimientos. El Señor nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él había vencido el mundo, que en el mundo tendríamos aflicciones,
pero podemos confiar en Dios que va a estar con nosotros ahí en medio de la persecución. El verdadero creyente no va a ver las situaciones difíciles que llegan a sus vidas como un despropósito, sino siempre las va a ver con el propósito de que Dios está transformando su carácter. No va a renegar, no va a decir, Señor, ¿por qué me permites esto tan duro? Yo no lo quiero. No, le va a preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué estás haciendo en mi vida? ¿Cómo me estás transformando, Señor? Es totalmente diferente a un falso creyente. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No solamente se quedan con su autoengaño de que piensan que son verdaderos creyentes, sino que van a engañar a los demás. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuidado, a estos evita, no contiendas con ellos, no los lleves, digamos, a una confrontación, sino evítalos, porque son hombres y mujeres feroces. Y para concluir, el apóstol Pablo y nuestro Dios quiere que nosotros estemos atentos, quiere que nosotros conozcamos el carácter de aquellos hombres y de las personas que no son verdaderos creyentes, que no nos sintamos confiados por su apariencia, que miremos su conducta, y su conducta va a revelar que no son verdaderos creyentes y que los evitemos. ¿Por qué? Porque son peligrosos, son feroces en su hombre interior. Y si entre nosotros hay alguno que no haya creído verdaderamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la invitación, el mandato de nuestro Señor es a arrepentirse y a creer en el Evangelio, en Él, en el Señor Jesucristo, que lo podrá salvar, que lo va a rescatar de las tinieblas en las cuales está. Ese es el llamado de Dios para aquella persona que está tratando de imitar a un verdadero creyente. Oremos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocer lo que tú has deseado que nosotros conozcamos. Y en esta mañana podemos conocer el carácter de aquellos falsos creyentes o líderes o falsos maestros que son feroces en su interior, que no han sido regenerados, no han nacido de nuevo, por lo tanto su naturaleza pecaminosa les guía, y no solamente para hacerse daño a ellos mismos, para engañarse, sino para engañar a otros. Señor, en esta mañana te rogamos que nuestro corazón esté siempre dispuesto para seguirte a ti, para estar alertas, para estar pendientes, para mirar el carácter de aquellos que se dicen cristianos, Señor amado, pero que no lo son, y que los evitemos, que no los confrontemos, sino que los evitemos, como aquí dice tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu palabra que también el carácter de los verdaderos creyentes es ser paciente, tener amor, perseverar, padecer persecución y todas aquellas cosas que podemos por tu gracia vivir hoy en día, amado Dios. Ayúdanos a permanecer en la fe, siempre con la sana doctrina, aprendiendo cada día más de ti y del conocimiento de tu verdad, para que tu nombre sea glorificado y para que tu iglesia también sea edificada. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.